El oficial no vio a un héroe de guerra. Vio a un hombre solo, callado y fuera de lugar. El tipo de hombre que no se inmuta cuando le hablan. El tipo que no ofrece excusas. El tipo que está acostumbrado a equivocarse, pero rara vez se corrige. Raymond Ellis estaba junto al surtidor 3 en la parada de Jackson, llenando un termo plateado que aún tenía marcas de arena de Kandahar. Se movía despacio, no por ser viejo, sino porque el mundo le había enseñado que los movimientos repentinos podían costar más de lo que valían. Llevaba una chaqueta oscura y sencilla, botas militares lustradas hasta un brillo apagado, y un aspecto cansado que no invitaba a la conversación. La patrulla se detuvo como si fuera dueña de la acera. No era rápida, ni sirenas a todo volumen, simplemente segura de sí misma. Como actúan los hombres con preguntas insignificantes cuando creen tener las respuestas. El agente salió, más joven, de pecho ancho, dedos inquietos, de esos que no preguntan dos veces. ¿Lleva un rato aquí, señor? Raymond levantó la vista con la mirada fija. ¿Solo me sirve el café? El agente apretó la mandíbula. Miró la camioneta estacionada cuidadosamente junto a la acera. Matrícula de alquiler, acabado negro, cristales impecables. Un vehículo que no pertenecía a un hombre como Raymond, al menos no en su mundo. ¿Tienes identificación? No era una pregunta. Raymond se la entregó. Nada falso, solo la verdad envuelta en capas que no sabrían leer. El agente entrecerró los ojos para mirar la tarjeta, y luego la inclinó hacia la luz, como si esperara que confesara algo que no decía. Llegó un segundo coche patrulla, luego un tercero. Nadie dijo nada de una llamada. Nadie mencionó un reporte. Solo 3 patrullas observando a un hombre tomando café tibio de gasolinera. ¿Coincides con una orden de arresto?, preguntó finalmente el más joven, como si eso lo hiciera oficial. ¿Una orden de arresto para qué?, preguntó Raymond, sin burlarse. Con genuina curiosidad. El agente no respondió. No tenía por qué. Su compañero ya estaba sacando bridas. Raymond no se resistió. No alzó la voz ni mostró sus credenciales. No les dijo dónde había estado esa mañana ni con quién se reuniría esa tarde. Simplemente dijo, tengan cuidado con este. Luego asintió levemente, no a ellos, sino a la cámara montada sobre el surtidor, que parpadeaba en rojo como un testigo silencioso. Lo esposaron de todos modos. Y en algún lugar de la I-40, dentro de una camioneta negra, cortando la luz del día como un bisturí, un agente federal miró su reloj. 30 minutos tarde. No como Raymond. El agente no maldijo. No llamó a la central. Simplemente se inclinó y dijo, pasen. Tenemos un problema porque Raymond Ellis no era solo un nombre. Era la clave. Y alguien cerró la puerta equivocada de golpe. Y las esposas cortaban más de lo necesario. No por la fuerza, sino por la precisión. Apretadas, deliberadas y silenciosas. Raymond había usado equipo más pesado que este. Había sobrevivido a cosas peores. Pero no fue el metal que le apretaba las muñecas lo que le ardía el momento. No fue la mirada del oficial, la suficiencia de quien creía haber hecho algo importante, algo correcto. Lo metieron en la parte trasera de la patrulla, con las ventanas semitintadas, de esas que permiten que todo el mundo vea lo justo para hacer suposiciones. El coche olía a sudor y a papeleo rancio. El agente no habló durante el trayecto. Raymond tampoco. No había nada que decir que tuviera sentido para un hombre que consideraba que una camioneta de alquiler y una voz tranquila eran señales de alerta. La comisaría era pequeña. 3 salas de detención, 6 escritorios, una cafetera que no funcionaba desde la administración Obama. Todos levantaron la vista al traerlo, no por preocupación, sino por rutina. Un hombre negro esposado no era nuevo. El silencio no era impactante, era aburrimiento. El agente que lo arrestó dio una breve sesión informativa en la recepción. Aún no había cargos, ni orden judicial, solo sospechas,
y una vaga orden de arresto de la que nadie pudo citar la fuente. Raymond fue registrado como detenido para interrogatorio. Le tomaron las huellas dactilares, le fotografiaron y lo llevaron a la sala de detención B. Hacía frío allí, no helaba, solo era intencional. Las paredes eran del mismo tono gris que en cualquier otra sala de comisaría de Estados Unidos, diseñadas para parecer atemporales e ineludibles. Una luz parpadeante sobre él zumbaba débilmente como una avispa atrapada tras un plástico. Raymond estaba sentado en el banco, con las manos aún esposadas. Se recostó ligeramente, dejando que la cadena entre sus muñecas colgara lo justo para oír un clic si se movía. No lo hizo tras el cristal. Ya lo estaban observando. No por paranoia, sino por protocolo. Un oficial joven, con pinta de novato, tecleaba lentamente en una computadora mientras echaba vistazos furtivos a la sala de espera. «No parece nervioso», murmuró. «Eso no significa que esté limpio», dijo otro. «Algunos de estos tipos están entrenados para actuar con calma. Podrían ser exmilitares», frunció el ceño el novato. «Es estrella de bronce del ejército». Busqué su nombre. Eso hizo que la sala se quedara en silencio. «Entonces, ¿por qué está aquí?» «Porque no fingió miedo», respondió el novato, bajando la voz. Afuera de la estación las camionetas negras no llevaban las luces encendidas. No hacía falta. Los hombres dentro no venían a negociar. Venían a recuperar un activo. El agente Nolan Reeves estaba sentado en el asiento del copiloto del vehículo principal, con la mirada fija en la pantalla de una tableta segura. La señal de las comunicaciones internas de Raymond se había cortado hacía 28 minutos. No se había perdido, sino que se había bloqueado manualmente. Eso solo bastó para activar el protocolo de seguridad. Reeves no era de los que entraban en pánico. Había servido lo suficiente como para saber que el pánico nunca servía de nada en una misión. Pero en el momento en que la identificación de Raymond indicó que estaba detenido, sin autorización local, algo en su interior se movió. No fue miedo, sino cálculo. Raymond Ellis no era un contacto común. No era solo un veterano negro con un historial impecable. Era un informante encubierto de gran valor, integrado en un grupo de trabajo que investigaba filtraciones de datos, vigilancia ilegal y un sistema clandestino que vendía registros sellados a compradores privados. El tipo de corrupción que no usaba pasamontañas ni se escondía en callejones. Vestía uniforme, se sentaba en escritorios y sonreía en las reuniones informativas. Y ahora Raymond se había vuelto oscuro en el corazón de una comisaría de un pequeño pueblo conocido por sus impecables cifras de arrestos y sus libros de cuentas inusualmente limpios. El coche aminoró la marcha al acercarse a la última curva antes de la comisaría. Reeves se ajustó la chaqueta, miró el reloj y le dio una palmadita al conductor en el hombro. 2 minutos, dijo. Sin sirenas, sin ruido. Entramos bajo el título 18, sabrán lo que significa. De vuelta en la sala de espera B, Raymond permaneció inmóvil. El reloj de pared sonaba más fuerte de lo debido. Nadie había entrado a interrogarlo todavía. Nadie le había leído sus derechos porque, en realidad, no sabían qué preguntar. Esperaban que algo o alguien les diera permiso para actuar. Quizás un superior. Quizás una razón para ceder. Pero no venía. No desde dentro de la comisaría, y no con la suficiente rapidez. Raymond se removió ligeramente en el banco, dejando que las esposas tintinearan lo justo para romper el silencio. Levantó la vista hacia la cámara, fijó la vista en el objetivo y susurró algo que el micrófono no captó del todo. Pero no era para ellos de todos modos. Era para el sistema que los respaldaba, para la agencia que vigilaba cada uno de sus movimientos mediante líneas cifradas y rastreo facial, para quienes sabían quién era y qué estaba en juego si esperaban demasiado. Afuera, las camionetas se habían detenido. La primera puerta se abrió, y los maleteros comenzaron a moverse. El vestíbulo olía a cera para pisos y a orgullo.
El oficial Reynolds estaba en recepción, todavía intentando redactar el informe de admisión de Raymond Ellis, pero no tenía nada sólido que escribir, ninguna orden judicial, ninguna coincidencia confirmada con ninguna orden de búsqueda activa. Solo la misma frase de siempre, garabateada con tinta vaga en demasiados informes, encajaba con la descripción. Aún no lo sabía, pero ese informe nunca se presentaría. En la sala de descanso, 2 agentes bromearon sobre el tipo callado de B, suponiendo que acabaría siendo un conspiranoico desconectado. Quizás un ciudadano soberano. No peligroso, solo molesto. No se molestaron en volver a comprobar su identificación. No notaron la alarma silenciosa integrada en el chip. No se dieron cuenta de que en Washington, D.C., 2 analistas de casos ya estaban elaborando una cronología de mala conducta relacionada con esta misma comisaría, y Raymond era el hilo conductor. Afuera, las camionetas negras no se detuvieron. Se estacionaron con determinación. Las puertas se abrieron al unísono. Los agentes salieron, sin prisa, sino con precisión. Sin gritos, sin armas desenfundadas, solo trajes, botas y voces entrecortadas, hablando por un comunicador discreto. El agente Nolan Reeves tomó la delantera. Su placa no llevaba un cordón, ni la agitaban amenazante. Estaba doblada y guardada en un estuche de cuero. Sus iniciales estaban grabadas en la esquina. Doxy D. No llamó. No preguntó. Atravesó la puerta de la comisaría como quien llega tarde a una reunión que ya le corresponde. El agente de recepción parpadeó y levantó la vista de la pantalla. ¿Puedo ayudarle? Sí, dijo Reeves con calma pero firmeza. Tiene a alguien detenido, Raymond Ellis. Vine a rescatarlo. ¿Está con su equipo legal o algo así? Preguntó Reynolds con la voz entrecortada al observar a los otros 2 agentes que lo flanqueaban. Reeves hizo una pausa y luego abrió la placa. Rápido, limpio y definitivo. Investigaciones Criminales Federales. Título 18, sección 242. Violaciones de derechos civiles con apariencia legal. Reynolds parpadeó. Ese era el tipo de estatuto que se escuchaba en las noticias cuando demandaban a los departamentos de policía. No era algo que uno esperara que un hombre con voz firme te leyera en la cara. Solo lo estábamos interrogando. ¿Con qué argumentos? Reynolds se quedó paralizado. En el pasillo, detrás de él, apareció otro agente, y luego otro. De repente todos dudaron de qué se trataba. Ninguno entendía aún que el suelo bajo sus pies se había movido y nadie lo había notado. Voy a necesitar las llaves de la sala de espera B. Reeves dijo. No, hay un procedimiento, Reynolds empezó a decir. Lo había, interrumpió Reeves. Ahí estoy yo. No alzó la voz. No tenía por qué hacerlo. La autoridad, cuando es real, no grita. Entra en silencio y reorganiza la sala. En la sala de espera B, Raymond levantó la vista al abrirse la puerta. Sus ojos se cruzaron con los de Reeves durante menos de un segundo. Ni un asentimiento, ni una sonrisa, pero fue suficiente. Reconocimiento sin expresión. Cortesía profesional. Reeves se giró hacia el oficial que lo seguía. Quítale esas esposas. Aún no está autorizado. Lo habían autorizado antes de entrar. Tú no. La sala se puso rígida. El metal chasqueó. Raymond se levantó, se frotó las muñecas y se ajustó el abrigo como quien se pone una armadura. Te quedaste corto, dijo. Estábamos rastreando la señal, respondió Reeves. Debieron haberla bloqueado localmente. Raymond asintió. Entonces tenemos razón. Están ocultando algo. Mientras Reeves escoltaba a Raymond por el pasillo, más oficiales observaban, paralizados entre la confusión y el miedo. Ninguno conocía la historia completa, pero todos conocían la atmósfera. La tormenta sin truenos.
La sensación de que la jerarquía se había invertido mientras aún tenían el guión en la mano. En la puerta del vestíbulo, Reeves se detuvo y miró a Reynolds. Cualquier informe que estuvieras escribiendo, bórralo. Ahora mismo, esta estación forma parte de una investigación federal activa. Cada llamada, cada grabación y cada registro clave será revisado. Si falta algo, no será su placa lo que pediremos. Será su libertad. Y con eso, Raymond Ellis salió de la estación. No porque luchara contra el sistema, sino porque ayudó a construir el que vino a limpiarlo. En la camioneta, finalmente respiró hondo, no de alivio, sino de preparación, porque ahora podía comenzar el verdadero trabajo. Raymond no habló durante los primeros 10 minutos del viaje. Tenía las manos apoyadas en las rodillas, la mirada fija en el camino, pero su mente ya estaba analizando los detalles. Rostros, o tono, vacilación, el ángulo de la cámara sobre la sala de espera B, el parpadeo de las luces. Algo en esa estación no encajaba, y él sabía detectar la podredumbre incluso cuando estaba pulida. Reeves estaba sentado a su lado, con la tableta abierta sobre el regazo, rastreando las líneas de datos que serpenteaban por un mapa seguro. La interrupción de la señal provenía del interior de la red administrativa de la estación, no de un inhibidor externo. Alguien había silenciado manualmente la señal ascendente. Ese fue el punto culminante. No solo habían esposado al hombre equivocado, habían silenciado al indicado. ¿Cuántos placazos hay en esa estación?, preguntó Raymond. 10 jurados, 4 civiles, 2 a tiempo parcial y un centro de despacho compartido con el condado. Raymond asintió. Eso es suficiente para enterrar un expediente. Y ese era el punto. Su investigación no se trataba de un policía malo. Se trataba de un sistema que sabía cómo limpiar sus propios delitos, pero esta vez habían dejado una huella, una simple huella digital torpe. Una interrupción en la transmisión, registrada en el mismo momento en que el oficial Reynolds olvidó registrar el escaneo de identificación. Reeves accedió a los metadatos. Esa terminal de red pertenece al sargento Marcus Doyle, supervisor interno de TI. Su inicio de sesión deshabilitó su enlace ascendente. ¿Por qué un sargento de patrulla tendría autorización para eso? Raymond no respondió. No lo necesitaba. Ese fue el segundo clímax. Un nombre. Marcus Doyle. Raymond lo había oído antes, pero en un contexto diferente, no como policía, sino como excontratista de defensa, con acceso a sistemas de comunicación táctica. Un hombre que trabajó en seguridad privada en Irak y que regresó a casa discretamente con más contactos que preguntas. Salieron de la carretera en un área de descanso que parecía abandonada. Uno de esos puestos de avanzada en el centro del estado que nadie usaba, a menos que fuera necesario. Reeves aparcó detrás de una caseta de mantenimiento y activó un relé de seguridad. Estamos obteniendo información satelital de 48 horas, dijo Reeves. Necesitamos confirmar el movimiento en la comisaría. Las placas de los vehículos y los rostros coinciden. Raymond salió. Contempló el silencio. Entonces dijo: no solo saquen las placas. Busquen esa placa negra de Yukon, Texas, estacionada frente al surtidor número 3. Reeves frunció el ceño. ¿Creen que era vigilancia? No, dijo Raymond. Creo que eran refuerzos. Y ese fue el tercer clímax. Raymond no solo había sido detenido, había sido interceptado. Que Yukon no estaba allí por casualidad. Había llegado minutos antes de que llegaran los agentes. Estuvo con el motor en marcha todo el tiempo y arrancó una vez esposado. No se veía ningún conductor, ningún intento de interferir, solo ojos observando. Reeves revisó la matrícula en 2 sistemas federales. La placa resultó vencida, falsa. Pero más adentro, enterrado en los registros de contratistas, la identificación apuntaba a un ex-subcontratista con autorización del DHS, revocada hacía 3 años. Clímax número 4. La comisaría no operaba sola.
Estaban encubriendo a algo o a alguien más importante. Raymond se apoyó en la camioneta, respirando hondo. «Busca los registros de la cámara corporal de ese día», dijo. «Quiero audio, imágenes, GPS. Si alguno de ellos no activó sus cámaras, ese sería nuestro siguiente objetivo». Reeves asintió, ya trabajando. 10 minutos después, llegaron los datos. 3 agentes estaban en el lugar. Solo una cámara estaba completamente activa. La cámara del agente que realizó el arresto se desactivó manualmente 22 segundos después del contacto. La marca de tiempo coincidió con el momento en que Raymond dijo: «Tengan cuidado con esta». Clímax número 5. La apagaron a propósito. El arresto de Raymond no fue un error de identidad. Fue una medida de contención. Alguien no quería que se presentara a su reunión programada con un agente del Departamento de Justicia. Alguien que tenía acceso a información de inteligencia tanto de las fuerzas del orden locales como de los contratistas. Reeves se giró hacia él. «Intentaron borrarte». Raymond apartó la mirada. Entonces, insistimos más. Antes de irse, Raymond abrió su libreta de notas segura, un maletín de cuero negro sin conectividad, sin GPS ni exposición digital. Dentro había una lista impresa con 4 nombres. Ninguno de ellos era oficial. Todos eran empleados del gobierno vinculados a un grupo contratista disuelto en 2017, para reaparecer bajo una nueva sociedad de responsabilidad limitada el otoño pasado, con sede a menos de 16 kilómetros de la estación. Clímax número 6. Era una fachada limpia. Una operación de lavado de dinero que se aprovechaba de la credibilidad de las fuerzas del orden para recopilar y vender datos de casos sellados, antecedentes penales expurgados, expedientes juveniles sellados, documentos de tribunales militares, todo ello traficado a compradores privados que utilizaban la información con fines de vigilancia ilegal. Presión o discriminación en materia de vivienda y empleo. Raymond ya lo había visto antes. Había testificado al respecto a puerta cerrada 4 años antes, pero esta vez la podredumbre estaba más cerca, y lo habían tocado directamente. «Pónganme la línea de audio con el grupo de trabajo del Departamento de Justicia», dijo Raymond. «Estoy listo para confirmar la escalada del objetivo». Reeves no lo cuestionó. Lo conectó. La voz de Raymond era tranquila, directa, como la de un hombre que recita su propio panegírico. «Habla Ellis. Código para Sierra 1. La misión se vio comprometida a las 10:42 hora local. La ubicación del objetivo presenta fugas operativas. El personal de la estación no está aislado. Estoy intensificando la situación según el Protocolo Nacional de Amenazas. Prepárense para activar el proceso de acusación interna». Séptimo clímax. Se acaba de activar una acusación federal sellada. Del tipo que se desempacaba lentamente, pasando nombres uno por uno a los equipos legales que ya esperaban en 4 estados distintos. De vuelta en la camioneta, Raymond abrió un mapa. Un punto rojo brillaba sobre el pueblo que acababan de dejar, pero 3 puntos más empezaron a parpadear. Comisarías conectadas que compartían software de enrutamiento de casos. Todas estaban bajo revisión. Todas habían pasado informes de arresto por el mismo servidor interno en las últimas 72 horas. Octavo clímax. Fue una infraestructura coordinada, no solo corrupción. El sol se ponía, proyectando una larga franja ámbar sobre el parabrisas, mientras la camioneta volvía a la autopista. Raymond permaneció sentado en silencio, con la mirada fija en el mapa digital, ahora con indicadores rojos parpadeantes. Cada uno era un nodo en una red que no debía existir. 3 comisarías, un servidor y un rastro de datos que vinculaba los registros de expurgación de antecedentes penales de menores, con compradores externos sin autorización judicial. El noveno clímax se escondía en el lugar más sencillo posible: el juzgado de tráfico. Reeves extrajo metadatos de expedientes de una de las comisarías vinculadas. Todos los delitos menores desestimados de los últimos 6 meses
se habían tramitado a través de un sistema de revisión en la sombra, uno que no aparecía en el portal judicial estatal oficial. Un puente de software camuflado en una cola de impresión había estado extrayendo documentos confidenciales y canalizándolos a una nube FTP privada. Las direcciones IP se enviaban desde nodos de retransmisión en Georgia, Arizona y, en un último salto, Dubái. Raymond miró fijamente el código en la pantalla, apretando la mandíbula. Ya lo había visto antes, no en la guerra. En Washington. Tocó la pantalla. ¿Quién autorizó esa identificación de protocolo? Reeves dudó un momento. Luego pasó la cadena por una herramienta privada de autorización del Departamento de Defensa. El nombre que apareció no solo le sonaba. Era alguien que se había sentado frente a Raymond hacía 3 años en una audiencia clasificada de un comité. Alguien que había argumentado que la vigilancia predictiva basada en modelos de comportamiento debería implementarse a nivel municipal. El clímax número 10 fue un golpe fatal. Esto no era local, ni siquiera era estatal. Era una infraestructura federal en pruebas beta discretas a través de departamentos corruptos, utilizando ciudadanos reales como fuente de datos y arrestos reales para medir la velocidad de reacción. Raymond se sentó. Por eso lo arrestaron. No solo por ser informante, sino porque era la última persona que podía exponer la prueba antes de que el algoritmo se hiciera público. Se volvió hacia Reeves. No se trata solo de una filtración. Estamos dentro de un prototipo. Reeves no dijo nada. No tenía por qué hacerlo. Su silencio fue una confirmación. En ese preciso instante, una notificación apareció en la pantalla de Reeves. El equipo de revisión interna del Departamento de Justicia solicita confirmación de campo. La agencia se había puesto al día y ahora la sala estaba escuchando. Raymond tomó el micrófono de nuevo. Soy Ellis. El código se ha escalado a una infracción federal de nivel 3. La evidencia confirma que el ensayo de cumplimiento predictivo no está autorizado y está activo. Invoco el título 18, artículos 241 y 242. Conspiración bajo pretexto de la ley. Privación de derechos civiles. Se recomienda el confinamiento inmediato de los distritos, con grupos de Delta 7 a Delta 9. La respuesta llegó al instante, plana y definitiva. Confirmado. Tiene luz verde. Mantenga la posición. Raymond miró fijamente a Reeves. Tenemos que volver a la comisaría con todos ellos. Ya no solo intentaba escapar. Estaba cazando. El oficial que lo esposó, Reynolds, no era el arquitecto, pero era un portero. Y los porteros suelen saber más de lo que creen. Regresaron al pueblo bajo un cielo azul tempranero. La estación, ahora en silencio, parecía como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. El equipo de análisis forense digital ya había sido enviado. Su trabajo consistía en copiarlo todo, sin alterar nada. Pero el trabajo de Raymond era diferente. Cruzó las puertas, no como sospechoso ni como víctima, sino como el investigador al que nunca vieron venir. Reynolds estaba de pie al fondo, intentando parecer ocupado. Levantó la vista cuando Raymond entró, pero se quedó paralizado. Era la mirada de un hombre que se dio cuenta demasiado tarde de que la dinámica de poder había cambiado por completo. Raymond no levantó la voz. Simplemente se acercó y le hizo una pregunta. ¿Quién te dijo que apagaras las cámaras? Reynolds abrió la boca, pero no dijo nada. Raymond esperó y luego añadió más despacio. Ni siquiera se suponía que estuvieras de servicio hoy. Era cierto, estaba en los registros. El cambio de turno fue falso. El supervisor habitual fue llamado misteriosamente. Reynolds lo había cubierto porque alguien se lo ordenó. Raymond siguió adelante. Recibiste una llamada esa mañana. Una línea imposible de rastrear. Te dijeron que había un sospechoso que coincidía con mi descripción cerca del surtidor 3. No verificaste. No preguntaste por qué una coincidencia a nivel federal llegó a través de un sistema de alerta local. Simplemente apareciste. Reynolds parpadeó.
Ya no tienes el control de esto, dijo Raymond. Pero si quieres estar del lado correcto del informe, esta es la única oportunidad que tendrás. Reynolds dudó. Luego pronunció dos palabras que abrieron la investigación de par en par. Sargento Doyle. Raymond asintió. El mismo nombre de antes. El supervisor de TI, el excontratista. El hombre cuya autorización debería haber sido revocada, pero que había construido el mismo sistema de acceso que se usaba para depurar identidades y probar el comportamiento en tiempo real. Doyle no solo había silenciado la transmisión de Raymond, él diseñó la trampa. Y ahora Raymond sabía exactamente a dónde ir. Reeves intervino por detrás, sosteniendo su teléfono. Acabamos de encontrar una coincidencia. La placa de Doyle sonó en la comisaría 2 hace 30 minutos. Está en movimiento. Raymond no sonrió. No tenía por qué hacerlo. El juego acababa de cambiar. No porque encontraran al hombre detrás, sino porque éste finalmente supo que alguien se avecinaba. La tormenta ya no era teórica. Tenía tropas sobre el terreno. Y esta vez, no estaban esposando al hombre equivocado. Iban por el indicado. Encontraron a Doyle justo donde Raymond esperaba, sin esconderse, sin huir, enseñando. La segunda comisaría parecía más pequeña que la primera, situada junto a un edificio municipal con una pancarta de divulgación comunitaria aún colgada del verano. Pero lo que le faltaba en tamaño, lo compensaba con silencio. Ese tipo de silencio que surge cuando todos los presentes saben que no deben hacer las preguntas equivocadas. El sargento Marcus Doyle, de pie tras un podio en la sala de entrenamiento, impartía una sesión sobre señalización predictiva de riesgos. 5 oficiales, sentados en sillas plegables, asentían con la cabeza mientras él les mostraba una demostración de un software que rastreaba anomalías de comportamiento mediante mapas de calor, patrones de arrestos previos y datos de GPS de unidades de patrulla. Lo presentaba como si fuera el futuro. Bapton no vio entrar a Raymond. Sin embargo, se quedó paralizado al oír su voz. Es curioso cómo entrenan a los oficiales con un sistema que no existe en los registros. Doyle se giró lentamente, como quien entra en su propio obituario. Su sonrisa era demasiado amplia. Agente Ellis. Me preguntaba cuánto tardaría. Raymond no le devolvió la sonrisa. No se suponía que estuviera aquí. Este pueblo, esta placa, esta tecnología, nada de esto debería haber pasado la tercera revisión preliminar. Y, sin embargo, aquí están, implementándolo como si fuera una política pública. Doyle les indicó a los oficiales que se fueran. No se movieron. Raymond continuó. Secuestraron las redes de los distritos e instalaron un sistema de vigilancia del comportamiento sin supervisión federal. Borraste registros sellados. Marcaste a civiles basándote en mapas de calor facial y ordenaste a los oficiales que actuaran según las probabilidades, no las pruebas. Doyle se encogió de hombros. Funciona. Es ilegal. Es eficiente. Raymond se acercó. Es una conspiración disfrazada de ley. Y se acabó. Doyle miró a su alrededor, dándose cuenta demasiado tarde de que la sala ya no era leal. 2 de los oficiales que habían estado escuchando estaban ahora de pie junto a Reeves. Uno sostenía una grabadora, el otro una orden judicial del Departamento de Justicia. Reeves se la entregó. Marcus Doyle, bajo la autoridad del título 18. Queda arrestado por acceso no autorizado a sistemas federales de datos protegidos, vigilancia ilegal y violación de derechos civiles. Tiene derecho a guardar silencio. Debería ejercerlo. Doyle se rió, pero no sonó a victoria, sonó a incredulidad. ¿Crees que esto se acaba conmigo? Dijo. ¿Crees que soy el mejor? No, respondió Raymond. Solo eres la primera ficha de dominó. Y ese fue el verdadero giro. Doyle no era el arquitecto. Era el especialista en lanzamientos, el beta tester, un hombre contratado no para pensar sino para ejecutar. El plan provenía de una instancia superior.
una firma privada de análisis vinculada a 3 contratos federales y 4 sociedades de responsabilidad limitada Shell. Raymond conocía los nombres. Había visto las facturas ocultas bajo honorarios de consultoría y estudios predictivos de rendimiento, pero Doyle tenía la prueba, y fue lo suficientemente arrogante como para guardarla. En su oficina, al otro lado de un pasillo trasero que casi pasan desapercibidos, había una terminal desconectada, aislada, protegida por acceso biométrico y un sistema de seguridad diseñado para borrarse al ser invadida. Pero Raymond no estaba allí para romperla. Estaba para ver cómo Doyle lo hacía él mismo. «Ábrelo», dijo Raymond. «No tienes jurisdicción. Ya perdiste esa discusión». Reeves le entregó a Doyle una tableta. Estaba activa, conectada a un agente en Washington, D.C., que vigilaba cada pulsación de tecla. En cuanto Doyle inició sesión, una captura de espejo clonó la unidad. Fue entonces cuando llegaron los datos reales: contratos, correos electrónicos con fecha y hora, memorandos internos sobre el condicionamiento de objetivos, superposiciones de puntuaciones de riesgo y reorganización de datos tras el arresto. Era suficiente, no solo para una acusación, sino para docenas. Esa noche, Raymond se sentó en la parte trasera de la camioneta mientras se dirigían a la entrada federal. Miraba fijamente las luces parpadeantes tras la ventana, no como un hombre aliviado, sino como alguien que recordaba lo que le había costado llegar hasta allí. Su nombre quedaría enterrado en el sumario del caso. Su papel fue borrado del registro público. Así funcionaba. Pero no le importó porque el sistema que intentó enterrarlo simplemente se expuso a sí mismo. Y él se había asegurado de que las manos correctas tuvieran el cuchillo. 3 días después, la noticia saltó. No con sirenas ni titulares en rojo, sino con un titular silencioso e inquietante que se deslizó por la parte inferior de la pantalla durante una transmisión del martes por la mañana. El Departamento de Justicia abre una investigación sobre el programa piloto de policía predictiva, con múltiples arrestos en departamentos rurales. No nombraron a Raymond. Nunca lo harían, pero quienes debían saberlo ya lo hicieron. En círculos federales, el caso se conocía discretamente como el simulacro, una prueba que se había excedido, una herramienta mal utilizada incluso antes de ser aprobada, y un hombre sepultado bajo años de silencio que se negó a dejarlo pasar. Raymond Ellis no regresó al pueblo. No habló en ninguna rueda de prensa. No publicó un video en internet explicando lo sucedido. No era su estilo. Había servido en silencio una vez, y ahora volvía a servir, solo que con un uniforme diferente. Esa noche, sentado en su apartamento, con las luces tenues y las botas quitadas, el café enfriándose en el mismo termo plateado de la gasolinera. Hacía tiempo que no llevaba esposas. Los moretones en sus muñecas habían desaparecido, pero el peso de todo aquello seguía en su pecho, como un nombre que no le permitían pronunciar. Tomó una carta de la mesa, un sobre sencillo sin remitente. Dentro, una mención del Departamento de Justicia, confidencial para revisión interna. Una sola línea escrita al final. Gracias por mantener la línea. Volvió a colocarla. No necesitaba metales. Solo necesitaba que el sistema recordara lo que prometía ser. Fuera de su ventana, la ciudad se movía como siempre, indiferente, impaciente, inconsciente. Pero en algún lugar, alguien estaba más seguro. No se marcaría a nadie por caminar con demasiada calma o conducir un coche que pareciera demasiado caro. En algún lugar donde un niño no crecería con un archivo creado por un software que nunca lo conoció. Eso era suficiente. Lo cierto era que Raymond nunca había querido ser un símbolo. Solo había querido que el sistema fuera honesto, que dijera lo que quería decir, que significara lo que decía. Pero a veces la única manera de que dijera la verdad era atraparlo en su propia mentira. Tomó el control remoto, hizo una pausa y luego dejó que volviera el silencio. No el que intentaron imponerle, sino el que se había ganado.
El que llega cuando la lucha ha terminado y la gente correcta está observando. A veces, la resistencia más fuerte es la de un hombre que se niega al alzar la voz, porque sabe que los hechos lo harán gritar. Raymond Ellis no llevaba una pancarta de protesta. No contaba con un equipo de prensa. Lo que tenía era una memoria lo suficientemente aguda como para rastrear la corrupción a través de sus propias huellas y la paciencia para esperar el momento perfecto para atacar. Y cuando ese momento llegó, no se inmutó. Se movió, porque la justicia no siempre llega en titulares ni en hashtags. A veces usa botas viejas, guarda recibos y toma notas sobre quién cerró la puerta cuando pensó que nadie llamaría jamás.